Hola amigos de Estado de Alarma. Bueno, ya habéis visto lo que ha pasado en las dos últimas semanas, 2 o 3 últimas semanas, las revueltas en Estados Unidos a colación de la muerte, el fallecimiento de George Floyd, un ciudadano negro americano, a manos de un policía blanco, y cómo ha servido todo esto para que los mal llamados grupos antifas bueno, pues comenzaron una serie de revueltas, de saqueos de estados y de ciudades de Estados Unidos ardiendo, un balance de casi 30 muertos y un baño de sangre que, bueno, todavía no ha cesado y que además parece que está trasvasando ciertas actitudes hacia Europa y además hacia España. Para comentarlo, yo creo que no hay nadie mejor, por lo menos a mí no se me ocurre, que Antonio Camuñas, presidente y fundador de Global Strategies, una firma de diplomacia empresarial, abogado, y uno de los hombres que desde mi punto de vista mejor y más conoce la política y la idiosincrasia americana, porque lleva, no en vano, lleva pues más de 40 años a caballo entre España y Estados Unidos. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Sí, nada, muy buenas tardes. Buenas tardes. Te escucho un poquito bajo, ¿eh? A ver si puedes darle un poquito más de volumen o acercarte un pelín más. A ver, Antonio, tenemos las elecciones americanas, si no me equivoco, a 5 meses vista. De Sí, repente surge este caso de George Floyd, que hemos comentado, esta intervención policial polémica, este hombre fallece y se concita una reacción violenta de determinados grupos mal llamados antifas, ya conocemos cómo operan por experiencia propia. Muchos explican que financiados por plutócratas como Soros y otros que provocan las revueltas, los saqueos y un balance de muertos como el que acabamos de ver. Además, parecen animados por políticos que, como el vicepresidente del Gobierno de España ha llamado a la violencia contra periodistas, sociedad civil y políticos de la oposición aquí en España, pues queremos encontrar o queremos saber si hay ciertas similitudes sobre si lo que ocurre en Estados Unidos pues está inspirado por lo mismo o si no, ¿por qué? ¿Qué ocurre en Estados Unidos y en determinadas democracias liberales? ¿Qué similitudes tiene con lo que ocurre en España o no? bueno, nada, los conflictos raciales son un elemento que periódicamente se produce en Estados Unidos. Es un país multirracial en el que la minoría negra ha sido maltratada a lo largo de los años. Ha habido políticas segregacionistas hasta hace relativamente pocas décadas. Es decir, no podemos tampoco obviar eso. Y bueno, pues derivado de eso, pues siempre ha habido una tensión que se ha producido de una u otra manera a lo largo de casi todas las presidencias. De hecho, el presidente Barack Obama, yo recuerdo que terminó su presidencia con unos conflictos raciales gravísimos. Yo creo que eran en Ferguson en concreto, pero esto no es nada nuevo. Lo que sí es nuevo es cómo se ha extrapolado la reacción, la lógica indignación que ha podido sentir la gente por un asesinato evitable, porque este señor estaba en una situación que no presentaba ningún peligro para la Fuerza Armada que en aquel momento le custodió o detuvo, mejor dicho. Y bueno, pues lo que sí ocurre es que ha sido muy oportuno este episodio para ser utilizado políticamente. Por una parte, varias semanas antes de este incidente, el vicepresidente Joe Biden, actual candidato del Partido Demócrata, había cometido un error muy importante. Y es que en una entrevista con un conocido locutor americano de raza negra, él le dijo
el locutor le dijo que tenía ciertas dudas sobre si votar por Trump o por él, por una serie de políticas que él consideraba que podían inclinarle hacia a votar a Trump. Y entonces Biden le dijo una cosa que fue muy notorio en su momento, le dijo, mira, si tú dudas entre votar entre Trump o yo, tú no eres un verdadero negro. Claro, eso es tremendo, porque eso implica que la izquierda, lo que se llama ahí el liberalismo progresista, los liberals, te conceden o te quitan tu propia naturaleza. Es decir, en primer lugar, te conceden la categoría de víctima. Pero si acaso no votas con ellos, entonces te la quitan. Resulta que no eres ya un verdadero negro, porque un verdadero negro solo podría votar por ellos. Eso fue bastante polvareda y no pocas reacciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que este episodio vino a tapar, fue una coincidencia, una desgraciada coincidencia, pero políticamente extraordinariamente oportuna, para tapar ese faux pas, ese tropezón de Biden, que es inexplicable en la medida en que la inmensa mayoría de los negros en Estados Unidos apoyan al Partido Demócrata, y en concreto las encuestas que se han hecho le dan a Biden un 90% de voto negro frente a un 10% a Trump. O sea que no tenía ningún sentido, y esto vino fenomenal para taparlo, difuminarlo. Pero no solo es este tropezón de Biden, hay otra cosa muy importante, y es que el mismo día que se iniciaban las protestas, se iniciaban en el Congreso todo el proceso de declaraciones de testigos de lo que se conoce popularmente como el Obamagate. El Obamagate es el espionaje por parte de la administración de Obama de la campaña de Trump, y no solo eso, sino incluso de cuando Trump es presidente electo, que es cuando el general Flynn tiene una conversación con el embajador ruso. Todavía no era asesor nacional de seguridad, pero lo era in pectore. Y por lo tanto, un señor que está en una administración electa y entrante y que ocupaba un lugar tan significado en lo que luego iba a ser el equipo de gobierno de Trump, pues tenía perfecto derecho a hablar con el embajador ruso y con otra serie de embajadores. El tema es que Obama había dejado justo antes de marcharse unas sanciones muy serias, había expulsado a 58 diplomáticos rusos, había cerrado una casa de recreo que tenían los oficiales rusos o el personal ruso de la embajada americana, y la había cerrado permanentemente, y lógicamente se esperaba una represalia rusa a esa medida de Obama tomada en los últimos momentos de su presidencia. Y lo que hace el general Flynn es decirle al embajador ruso: no toméis todavía medidas, porque nosotros dejad que nos asentemos y no toméis represalias hasta que nosotros nos asentemos. Y eso es lo que luego le sirve para que haya un testimonio de contradicción, porque esa llamada está grabada, y esa llamada además la escuchan en el despacho Oval el presidente Obama, el jefe de inteligencia nacional James Clapper, el director de la CIA John Brennan y, curiosamente, el vicepresidente Biden, que también estaba en esa reunión. Entonces, hay un testimonio como tal de que Obama fue espiado, de que Trump fue espiado por la administración Obama. Luego el FBI interroga a Flynn, y en un interrogatorio que es un interrogatorio informal, porque ni siquiera le advierten de que está siendo investigado, y por lo tanto él le recibe en su despacho en la Casa Blanca y le dice: bueno, ¿y
le dicen, y cuéntanos de lo que hablaste. Ellos ya sabían de lo que había hablado Flynn, tenían una transcripción absoluta y buscaban contradicciones. Y encontraron una, que es que Flynn no se lo había dicho al vicepresidente Pence. Por lo cual, desde el primer momento, ellos supieron que había una contradicción en la declaración y que eso iba a servir para que el teniente general Flynn tuviera que abandonar su puesto de director de la Seguridad Nacional. Entonces, ese pastel que se está destapando en el Comité de Inteligencia del Congreso en este momento ha quedado por completo sumergido. Es decir, de hecho, yo no he conseguido encontrar fuentes de información de los testimonios que se están produciendo en el Congreso sobre este asunto del Obamagate. Por lo tanto, la tragedia de George Floyd, en ese sentido, ha tenido ha significado una oportunidad verdaderamente buena para... Claro, bueno, por lo que tú has dicho y por lo que estamos viviendo aquí, que hemos vivido en otros entornos, como en el entorno del feminismo, el entorno del asunto LGTBI, pues parece que lo que se está haciendo es mercantilizar a alguien por una cuestión identitaria, se juega al identitarismo, y podríamos preguntarnos si es racismo defender y victimizar a colectivos del primer mundo por el simple hecho, no sé, por el simple hecho de serlo, ¿no? Yo creo que eso se podría catalogar como racismo, eso para empezar. Y segundo, ¿sería correcto decir que en una sociedad, una nación como es Estados Unidos, como hemos visto también en otras partes de Europa o como podemos estar viendo aquí también en España, hay una estrategia de la izquierda, en este caso de los demócratas, de conducir pequeñas guerras civiles, pequeños movimientos violentos, que no son tan pequeños al final, para alcanzar el poder y para cambiar el orden social? ¿Es un experimento de ingeniería social, en cierta manera? Bueno, vamos a ver. El tema viene de lejos. El tema, aunque vamos a traerlo un poco más cerca para que se entienda. Con la caída del muro de Berlín, la constancia pública y notoria de que lo que se suponía era el paraíso comunista, ese idílico entorno en el cual el pueblo era feliz, había una libertad y sobre todo una igualdad extraordinaria. Y bueno, pues era casi la perfección, y que a tantos corazones ha inflamado a lo largo de los 50, 60 años que duró hasta que cae el muro. Pues claro, todo se viene abajo, porque se demuestra que era justo lo contrario. Era una burocracia ineficiente, un ejército obsoleto, una corrupción galopante, una pobreza que no se conocía en Occidente, porque solo veíamos la parte... Hombre, había ya suficiente información para intuirlo y veía los modelos de coches, etcétera, pero digamos que ahí se pone de manifiesto todo, incluida la gran mentira de la defensa de lo verde, de lo que era el ecologismo, que luchaba contra la energía nuclear, esos carteles que veíamos por todo el mundo, nucleares, no. Bueno, pues ellos tenían nucleares y encima en muy mal estado de mantenimiento, como fue Chernóbil, que ya fue tapado convenientemente, pero era imposible tapar una tragedia tan grande como la que ocurrió en Ucrania, ¿no? Entonces todo eso se viene abajo y se demuestra que la izquierda no tiene un modelo alternativo real con el que poder hacer frente a el modelo de economía de libre mercado. Entonces, hila muy bien todo este discurso con lo que empieza a ser la nueva izquierda. En Europa es cierto que empieza con lo que Tony Blair denominó la tercera vía,
la buena gobernanza mundial, el nuevo orden mundial que se pone en marcha, porque ya no existe la Guerra Fría, existen los dividendos de la paz, pero luego eso entronca en Estados Unidos particularmente con lo que ya empezó en los 60. En los 60, esa primera generación de norteamericanos que no había luchado en ningún frente de combate, excepto en el de Vietnam, del cual renegaban, entre otras cosas, con razón, porque Vietnam fue una ratonera a la que bien se le advirtió a Kennedy de que no fuera a Vietnam, se lo dijo a Eisenhower, se lo dijo De Gaulle, no entre usted en Indochina, pero él tenía que demostrar que era más anticomunista que nadie. Entonces entró en Indochina y salió escaldado. Y de ahí surge todo ese movimiento de protesta que coincide además con la expansión del hedonismo en los focos de California, con el movimiento hippie, con el movimiento beat, con todo eso, el flower power, y los movimientos de liberación de la mujer, que a raíz de la aparición de la píldora anticonceptiva también tuvieron un peso importante. Bueno, pues la izquierda va buscando nuevos canales a través de los cuales pueda mantener una bandera con la cual poder avanzar terreno de cara a su conquista del poder. Y Antonio, Trump en ese sentido o sea, la caída en este caso de Trump, o que Trump finalmente pierda esas elecciones que se llevarán a cabo dentro de 5 meses, es esencial para que caiga la última barrera contra lo que tú estás diciendo, esa tercera vía o esa nueva normalidad de la que se habla aquí, o lo que se podría denominar también como el imperio oscuro del globalismo y de todo este modelo social, de este nuevo orden social? Bueno, yo no sería tan categórico. Yo creo que de entrada lo que ocurre es que los norteamericanos, que sí viven en primera persona y antes que en Europa todo el fenómeno de la corrección política, donde empieza a alterarse el lenguaje, donde todo el mundo empieza a sentirse ofendido y tiene razones para estarlo, supuestamente. Yo eso lo he vivido. Es decir, yo he vivido una América en la que eso no existía. Incluso se decía, y lo comentaba ayer en casa, digo, que qué curioso que yo recuerdo que cuando te encontrabas una persona con opiniones muy categóricas y con convencimientos extremos, digamos, esa persona es muy opinionated, es decir, tenía opinión para todo. Entonces en el fondo era una lata, porque la gente hablaba de cosas trascendentes cuando tocaba e intrascendentes la mayoría del tiempo, porque en los intercambios sociales uno no está entrando a fondo en ninguna cuestión. Bueno, pues a partir de un determinado momento casi todo resultaba ofensivo. Si hacías un comentario hacia una mujer, mucho cuidado. Si era para un asiático, cuidado. Si no quiero ni contarte lo que significaba eso, si se trataba de un negro. Es decir, empieza a haber todo tipo de cortapisas, de frenos, de condicionantes que empiezan a hacer la convivencia muy difícil. Y porque sobre todo la gente no quiere ofender. Normalmente uno no se encuentra a alguien y lo primero que quiere hacer es ofenderle gravemente. Pero como eso hila con las políticas del affirmative action americano, que empieza a subvencionar a la minoría negra para que tengan sus cuotas en las universidades, en las empresas, etcétera, pues eso es un caladero de votos extraordinario, y por lo tanto lo que hay que hacer es agrandar el ámbito de víctimas, agrandar el ámbito de censura. Sí, no cuando tú ya eres parte de un grupo oprimido, pues estás perfectamente cualificado pues para decirle que me has ofendido muchísimo. Sí. Entonces, ese mundo yo creo que en Europa todavía no se vivía. Se vivió
los años de Obama y venía un poco de antes. Ajá. ¿Qué ocurre? Cuando llega Trump, el tema es que la gente está muy harta de eso, pero muy harta. Y esto ha ido a más. Esto ha ido a más porque, entre otras cosas, la izquierda no tiene otro elemento al que agarrarse. Es decir, ya no representa a los trabajadores. La izquierda nace para representar y defender los intereses de los trabajadores, pero del trabajador industrial, del trabajador que está en una fábrica, del obrero de la construcción que vive en situaciones lamentables, o vivía, quiero decir. Es que en un momento dado, el desarrollo de la mayoría de los países en los que la economía del libre mercado se produce, hace que esos obreros no sean los obreros originarios, ya son obreros que tienen 1 o 2 automóviles, sí, una y otra normalmente de vacaciones. Entonces, el Partido Demócrata empieza a traicionar a sus votantes originales y tiene que buscar nuevos focos. Y el foco, el del que estamos hablando, pues es el cambio de la clase social, que era lo que justificaba la división entre derecha e izquierda para los marxistas. Y, por lo tanto, esa lucha por el proletariado, cambiarla por algo. Y se cambia por la identidad. Es la identidad la que posibilita, justifica la lucha. Por ser mujer, por ser indio-americano, por ser negro, por ser, por supuesto, homosexual, transexual, la infinidad de géneros de todo tipo que han ido surgiendo en estos últimos años, que son nuevos caladeros de gente que al final acaba sacando un rendimiento a tomar esas posiciones, porque hay mucho activismo, porque hay mucha organización que busca tener una posición activa en el ámbito público, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que en Estados Unidos y en Occidente en general, en Europa o en España, la sumisión de la gente normal a esas tiranías que estás comentando, el feminismo, el movimiento Me Too, el movimiento LGTBI, que no tiene nada que ver con lo que cada uno haga en su vida privada, el tema segregacionista en este caso, que es como el Ku Klux Klan pero al revés, pues qué posibilidades ves de que realmente la gente no termine de someterse a eso, que se rebele, porque una de las grandes cosas que consigue estos temas es la autocensura del periodista o del opinador, no solamente de la población, la autocensura y luego el ponerse de moda entrando en ese circuito de estupidez y de discurso de la nada, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de que eso realmente se contenga? Porque estamos viendo auténticas estupideces. Hemos visto a la senadora demócrata Nancy Pelosi arrodillándose también, pidiendo perdón, pidiendo que se acabe con las figuras de los padres de la nación de Estados Unidos, que por otra parte también estamos viendo con el tema de las estatuas de Colón en Minnesota y en Boston, alucinante. O sea, es una cosa... ¿Qué posibilidades ves de que esto se pueda terminar o de que se pueda plantar cara a la situación? Porque parece también una estupidez generacional adoptada por, no sé, quizá la mayoría o por la mitad o por una minoría de la población. Bueno, vamos a ver. Yo creo que estamos sufriendo una revolución. Cualquiera de las revoluciones que hemos conocido, no en términos bélicos, sino en términos tecnológicos, industriales, etcétera, han supuesto también una revolución social y económica. El señor Watt, que inventa la máquina de vapor, no pretende hacer una revolución social, pero a raíz de la invención de la máquina de vapor surge el ferrocarril, empieza la revolución industrial y eso significa un cambio radical frente a lo que era una sociedad de índole agraria que empieza a abandonar
el ámbito rural para situarse en los entornos próximos a las ciudades y empieza a habitar en edificios colectivos. Es decir, es un cambio radical. Luego hemos vivido la revolución del sector servicios, que también obligó a un nuevo cambio importante entre lo que era el ámbito industrial. Lo hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, todo lo que era Detroit, etcétera, la área de fabricación de automóviles, pues era una ciudad enormemente dinámica y potente, y hoy en día es una ciudad abandonada. Bueno, estamos en la revolución tecnológica. La revolución tecnológica permite que nosotros estemos hablando aquí a pesar de la distancia que nos separa. Y eso es estupendo. Pero también permite toda una serie de cuestiones, de ámbitos, de acciones que lógicamente tienen su efecto. No es lo mismo una sociedad con estas capacidades, que se entera instantáneamente de lo que ocurre en cada sitio, y que tiene además, puede ser mediatizada o condicionada por los mensajes de grupos dominantes o muy activos, etcétera, que una sociedad que simplemente que tenía el periódico de cada mañana para leer las noticias y luego se desentendía hasta el día siguiente. Entonces, esa revolución la estamos viviendo. Es una revolución además que va a una velocidad enorme, que nos supera a todos, y por lo tanto ahí hay que poner una parte del foco. Está muy apoyado, no tendría la trascendencia que tiene si no estuviera la tecnología por el medio. Es decir, yo recuerdo el primer caso mediático de asesinato de violencia policial en Los Ángeles en 1992 con Rodney King, y ahí nos enteramos todos y nos espeluznó a todos, pero porque había una máquina de vídeo, que alguien de vídeo ya en casa y grabó lo que pasó, la paliza que le dieron los 5 o 6 policías a Rodney King. Bueno, pues eso antes no existía. Ahora, en cambio, nos enteramos de todo ese tipo de cosas, y además se pone el foco donde se quiere, que eso es un poco la parte más o menos franca de todo esto. Porque hace unos días teníamos referencia de la muerte de una misionera burgalesa en Kenia, a la que habían decapitado después de 25 años, dedicada a fantástico de poder, que es ayudar a los demás. El asesinato de esta misionera es uno de miles. Es uno de miles de los que ocurren de forma frecuente, pero ahí no interesa poner el foco. O sea, el foco se pone políticamente donde conviene. Entonces, es lógico que la gente se indigne con esto de Rodney King por una parte, pero por otro lado, luego acompañan a todo eso una serie de mensajes que a la gente pues le hacen condicionarse. Yo no creo. Vamos a ver, yo creo que en toda etapa de la historia ha existido la hipocresía, ha existido la censura de una u otra manera. La sociedad americana ha sido muy hipócrita porque tiene un origen puritano, no hay que olvidarlo, en Mayflower. Si alguien quiere entender lo que es Estados Unidos desde ese punto de vista, yo le recomendaría leer La Letra Escarlata, que es una novela absolutamente definitiva de cómo se puede tener esa doble moral que nosotros como españoles y como católicos no tenemos. Es decir, es otro planteamiento. Entonces yo creo que es un movimiento que está afectando de pleno ahora mismo a unas sociedades occidentales muy aburguesadas, enormemente acomodaticias, y acomodaticias en los dos sentidos, es decir, de acomodarse a lo que te digan por la pereza de llevar la contraria, y luego también porque tú estás mucho más cómodo, estás mucho más acostumbrado a un entorno. Yo tengo ahí detrás, que fíjate, lo yo había pensado, tengo un homenaje
no creo que se vea, un homenaje al interruptor. Que casi no sé si me puedo levantar y traértelo. ¿Al qué has dicho? Al interruptor. Ah, no. Pues me puedo levantar y te lo Hombre, enseño. claro, claro. Mira. Ah, mira. Esto, que es una obra de Tobias Wong del año 2008, como es un interruptor nada más, bueno, tenía la gracia de que era una célula fotoeléctrica con la que podías encender lo que tú quisieras, pero en su momento era llamativo. Yo lo tengo siempre presente porque el hombre se ha creído que todo depende de esto. Tener luz, no tenerla, tener calefacción, quitarla, tener aire acondicionado. Es decir, somos gente que ya vivimos, y este es un interruptor antiguo, evidentemente, pero vivimos en el convencimiento de que un interruptor, unos botones, un teclado en el móvil o en el ordenador, nos hace todopoderosos. Y el resto, pues hombre, es secundario. No deja de ser una paradoja que una cosa microbiológica, como es este virus que estamos viviendo, con todo, la fragilidad no sigue siendo exactamente la misma hoy que cuando fuimos creados. Pero qué duda cabe que nuestro nivel de comodidad es tan grande que cómo no irritarnos ante lo que no nos convenga o nos venga tras mano, por una parte, y luego además desde nuestras cápsulas individuales, desde nuestras propias burbujas, en las que tenemos todos esos botones, todos esos ordenadores, pantallas, teclados, etcétera, cómo no sentirnos o cómo no justificar nuestra conciencia sintiendo tal por alguien que está a 8.000 kilómetros de distancia de donde tú estás, mientras que no conoces a tu vecino. Parte de la doblez, de la hipocresía, de las características de nuestro tiempo es que somos extraordinariamente emocionales con aquello que nos es lejano y ajeno. Y eso genera lloros y genera emociones muy potentes. Pero luego con tu hermano, y no lo digo en el sentido religioso de prójimo, sino lo digo con tu hermano real o con la familia de tu mujer. Tú estás hablando del sentido de pertenencia que genera también estos movimientos, de que evidentemente aquí, mientras con las cifras más optimistas han arrojado una cifra de 40.000 muertos y nadie ha hecho absolutamente nada más que salir a los balcones de vez en cuando y cantar y este tipo que a mí personalmente, cosas que me horrorizaban, a mí personalmente, de repente creas una especie de empatía arrolladora con un muerto, con un hecho puntual, a miles y miles de kilómetros de distancia. Pero es evidente que la impronta a nivel político y social de todo esto, corrígeme si me equivoco, es que hay una ventana de oportunidad, en este caso, para acabar con un presidente de la primera nación, de la nación más importante del mundo, de la primera potencia, segunda más importante del mundo, que representa valores que ahora mismo están estigmatizados, ¿no? Defender a los cristianos perseguidos en el mundo, el derecho a la vida. Bueno, pues yo creo que eso es una oportunidad, evidentemente. Están presentando a Trump a 5 meses de unas elecciones como un dictador, como un racista, como un homófobo, como un misógino, como un monstruo, y lo está presentando además, y en este sentido sí que se está hablando muchísimo de quiénes financian a estos grupos, está hablando del famoso Soros,
un plutócrata que financia a los grupos anarquistas, los grupos separatistas en Cataluña, que ha financiado grupos del Black Lives Matter en Minnesota. Hace poco Soros publicaba en su página de la Open Society Foundation literalmente, y esto está publicado, que el COVID era una oportunidad para acabar con la familia. ¿Es esto otra oportunidad para lo mismo, ¿no? Para acabar con ese orden e instalar un nuevo orden? Yo en eso no estoy, vamos a ver, no estoy versado suficientemente como para pronunciarlo. Yo la única vez que he visto a Soros ha sido en una terraza de un club muy selecto neoyorquino, y me pareció una albóndiga de este. Es decir, el pobrecillo, no sé qué años tendrá, pero da la impresión de que no va a durar mucho. Pero tiene un hijo. Estaba comiendo solo, además, cosa que me llamó mucho la atención también. Pero bueno, fuera de eso, yo no le he dedicado demasiado tiempo al tema de Soros. Sí, sin embargo, a Trump, sobre todo porque como he seguido la política norteamericana, hablábamos antes de la tradición del Partido Demócrata a sus votantes tradicionales, a los trabajadores. Pero habría que completar ese análisis con la traición del Partido Republicano a sus votantes tradicionales. El Partido Republicano siempre ha tenido dos almas. Un alma ha sido la economía. Siempre ha sido un partido que ha defendido que el Estado tiene que estar lo más constreñido posible a sus funciones esenciales, que el ciudadano tiene que pagar los menores impuestos posibles para que tenga la libertad de hacer con su dinero lo que estime oportuno, teniendo en cuenta, por supuesto, que hay una serie de gravámenes fundamentales para mantener lo que es la policía, que por cierto ahora quieren desmantelar, en fin, las carreteras, todo lo que conocemos pues, como el ámbito comunitario. Y esa era una de las armas del partido, de las ramas, perdón, del Partido Republicano. Pero la otra, que era muy importante en ese alma bifronte, era precisamente la raíz cristiana del republicanismo, en la cual, en una cadena, en una pirámide que va de abajo arriba, todo empezaba en la familia, seguía por el vecindario, que lo vemos también reflejado muchísimo en las películas norteamericanas, y es verdad que es así, es decir, la gente no tiene vallas, no tiene setos. Es verdad. Todo está abierto para que haya una acción comunitaria en la parroquia, en las iglesias. Hay muchísima actividad colectiva en esa línea. El tercer escalón sería la empresa, el trabajo, y todo ello siempre transido por una cosmovisión cristiana, a la luz de los libros y los textos sagrados. Bueno, el Partido Republicano también traiciona a ese público, porque cada vez la familia cuenta menos, cada vez cuenta más el dinero, cada vez cuenta más el éxito y la multiplicación de los beneficios. Entonces, si a veces decimos en España que el PP gestiona mejor, y eso es en buena parte su mayor activo, yo siempre digo que, claro, a escala española sería una gestoría el PP, pero a escala americana no es una gestoría. A escala americana lo que es una gestora de inversiones de primera magnitud. Es decir, todo lo que implica Wall Street, todo lo que implica los productos financieros, la industria bancaria. Es decir, es un auténtico conglomerado gigantesco, enormemente rico y productivo, pero que ya se ha olvidado de esa otra parte. El último presidente que fue capaz de aunar esas dos almas que decíamos, fue Ronald Reagan. Reagan representaba las dos
representaba la parte económico-liberal que conocemos clásica, y a la parte cristiana tradicional con valores que parten del cristianismo, etc. Entonces, lo que ocurre es que después de Reagan ya no hay nada más, porque el fenómeno, realmente el Partido Republicano ya abandona y se centra en la parte económica. ¿Cuál representa Trump? Bueno, Trump es un producto precisamente del hartazgo de los dos partidos. Uh-huh. O sea, Trump le caen por las dos partes. Le caen por la izquierda, que se ve cómo busca cortar programas, no financiar actividades, impedir el crecimiento desmesurado del Estado federal que defendía Obama, etcétera, etcétera. Y por otro lado, los republicanos, que se habían olvidado ya de todo eso, pues les está haciendo una apelación constante al derecho a la vida, es decir, él conecta con gente que había sido olvidada por el Partido Republicano. O sea, Trump no es nada más que la consecuencia del fracaso de los dos partidos tradicionales que a lo largo del tiempo se habían olvidado de sus verdaderas raíces. Y ahora lo que pasa es que si Trump es reelegido, podría verdaderamente marcar un cambio importante en el desarrollo próximo de Estados Unidos. Por ejemplo, Cristina, si tuviéramos que decir lo más importante que ha hecho la presidencia de Trump, cuál es el mayor logro de la presidencia de Trump, no sería el ámbito económico, que por cierto hemos visto que se ha derrumbado por completo a raíz del coronavirus. No, sería los dos jueces que ha conseguido introducir en el Tribunal Supremo. Dos jueces conservadores de una extraordinaria solvencia y que en línea con esa separación de poderes que rigen Estados Unidos, para que no dependan de nadie en concreto, van a estar ahí hasta que se mueran. Que esperemos sea dentro de muchos años. De hecho, hay una juez muy conocida, una mujer brillante y valiosa, demócrata, la juez Ginsburg, que yo creo que la tienen con respiración asistida para que no se muera. Si se muere, vamos, yo te voy a decir, si gana la presidencia Trump, es seguro, no por nada, no por un deseo, sino por un hecho biológico, que la juez Ginsburg va a morir, y hay otro juez mayorcísimo que está aguantando no retirarse, porque ya le toca retirarse y debe retirarse, simplemente para ver si no gana Trump. Entonces, si ganara Trump, esos dos se tendrían que ir. Y muy probablemente habría otros dos jueces más conservadores en el Tribunal Supremo. Eso marca una diferencia radical, porque no en vano toda la política provida de Estados Unidos se vino abajo a raíz de la sentencia de Roe versus Wade, que luego además se demostró había sido un montaje absolutamente indecente y falso, aprovechándose de una universitaria a la que cogieron unos abogados y le organizaron lo que son todo lo que fue posteriormente su testimonio y la posterior campaña para conseguir la libertad de aborto hasta los límites a los que se ha llevado en Estados Unidos, que aunque Adolfo Suárez, hijo en España, pues sufrió duramente con sus declaraciones, no andaba muy descaminado. Es decir, en determinados estados y en determinadas ciudades se puede abortar prácticamente antes de parir. Entonces, bueno, pero ¿qué significaría la victoria de Trump? Pues significaría poner en esa línea interna, que para Estados Unidos es fundamental. La gente está muy pendiente siempre del multilateralismo, del efecto de tener un presidente americano que pueda atender
lo que los europeos o el resto del mundo quieran de ellos. Los americanos han sido siempre muy aislacionistas. Un continente enorme, viven para ellos y lo que pase fuera tampoco les importa demasiado. Entonces, sobre lo que has dicho, hay que recordar que Trump además fue el primer presidente, creo que fue el primer presidente de los Estados Unidos que se sumó a la marcha contra el aborto y que tiene una posición claramente antiabortista, ¿no? Quizá por esa mentalidad lógica de que el auténtico progreso consiste en proteger la vida y no el de llevar al Congreso o a los parlamentos las políticas de la muerte, de la eutanasia, con toda urgencia, aprovechando un estado de alarma, aprovechando el miedo de la gente, una de las leyes más agresivas que hay, ¿no? En ese sentido, muchos dejan a un lado quizá ciertas políticas de Trump no tan liberales para proteger ciertos valores que se han y que se siguen persiguiendo totalmente, ¿no? Yo te quería preguntar, para acabar, quiero que tú al final me hagas un vaticinio sobre qué va a ocurrir en las elecciones, porque tú acertaste que Trump iba a ganar las elecciones. Tengo que decir que yo también fui una de las que acertó, quizá confundí el deseo con las expectativas reales, pero acerté. Y, y te quería pedir tu opinión sobre dos hechos puntuales antes de que me digas eso. Primero, la oportunidad de este asunto de George Floyd para acabar con desmantelar las políticas de la economía policial, esa ideología anti-cop, antipolicía que hay en Estados Unidos, que también están intentando inocular aquí Podemos y el Partido Socialista. Y luego tu opinión sobre la Iglesia, sobre esa carta que mandó el arzobispo Vigano desmarcándose de una posición que muchos dicen que es timorata en todo lo relativo al COVID y a George Floyd, porque hay una cosa muy interesante que dice el arzobispo, dice: el coronavirus y Floyd son una colosal operación de ingeniería social. Habla también de que estos grupos son los hijos de las tinieblas a los que podemos identificar fácilmente por el profundo estado al que usted se opone sabiamente, refiriéndose a Trump en esa carta, y que está librando una feroz guerra contra usted en estos días. Iglesia, movimiento antipolicial y vaticinio para las elecciones. bueno, vamos a ver, Iglesia no. No te oigo muy bien, Antonio, ¿eh? Ahora. No te oigo. A ver. Ahora mejor, sí. No sé por qué, no. Sí. Eso es la tecnología. Vale, ahora sí. Vamos a ver. Bueno, Monseñor Vigano, que fue nuncio en Washington durante la presidencia de Obama, se ha salido mal parado pero por cuestiones que no tienen nada que ver con esto. Es decir, es cierto que detectó muy claramente pues, toda una serie de movimientos dentro de la Iglesia norteamericana, específicamente con algunos arzobispos y prelados norteamericanos, y en concreto él sufrió mucho porque no le hicieron mucho caso en ese momento a sus denuncias. Particularmente una en lo que fue pues, el célebre caso del arzobispo McCarrick, que fue a su vez el arzobispo de Washington. Y resulta que ese señor, que yo he conocido durante mucho tiempo, porque era un asesor en el Vaticano, yo coincidía todos los años con él, pues resulta que lo que era un depredador, no era un pederasta, era un depredador sexual desde siempre. Y entonces él denuncia esa situación. Parece ser que en el Vaticano no le hacen excesivo caso. Hay casos muy concretos en la diócesis de New Jersey, que es donde procede Monseñor McCarrick,
en el que parece ser que se protegen unos a otros y se van cubriendo, van asegurando que el que le sucede le protege y no va a... Entonces Vigano, yo creo que de fondo no cabe duda que tiene razón en una cosa: el bien y el mal están siempre enfrentados y el mal no descansa nunca. Y por lo tanto él interpreta que todo esto, pues efectivamente pueden ser derivaciones, muestras del mal, de lo que el príncipe de las tinieblas representa y que el hombre actual ha olvidado por completo y prefiere pensar que no existe. Bueno, pues Monseñor Vigano hace hincapié en que sí existe, que se manifiesta a través de distintas formas y desde luego, pues a su parecer, estas políticas divisivas, estas políticas confrontacionales, pues no forman parte del bien, sino del mal. Yo creo que eso es lo que intenta trasladar a el presidente Trump. La otra cosa, aparte de la reelección, has dicho... El tema anticop, la oportunidad para desmantelar la policía en Estados Unidos. Bueno, no se va a desmantelar la policía en Estados Unidos. Lo que pasa es que van a poner mucha más presión, una vez más, para que los policías estén atemorizados, para que se vean condicionados a la hora de actuar, y sería una hecatombe el quitar a las fuerzas policiales de la circulación. Pero en Estados Unidos y en casi todas partes, quizá en Estados Unidos menos que en otras, porque como los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad no tienen el monopolio de la violencia como en cualquier otro país europeo, occidental, pues ahí se saben defender y ahí tienen derecho a tener armas y a lo mejor, pues hombre, entrar en una propiedad que no es la tuya o en un comercio que no es el tuyo, pues tiene su riesgo. Pero en cualquier caso yo creo que eso está más inclinado a culpabilizar, a criminalizar, y de nuevo de forma colectiva, porque yo entiendo perfectamente que la gente, que ahora no, porque aunque no me acuerdo cómo se llama la gente que mata a Floyd, de Bean o algo así, pero no se pronuncia para nada así, lo pronuncia de otra manera. El caso es que ese señor, habrá que castigar a ese señor y a los que eventualmente han sido cómplices. Criminalizar a los cuerpos policiales en su conjunto. Y en este esquema colectivista que vivimos, pues eso inmediatamente significa que la policía es una fuerza del mal. O sea, es darle la vuelta al argumento. Ya. Como ocurre aquí, por otro lado, sí. Bueno, es que la génesis es la misma, la génesis conceptual es la misma, es lo individual frente a lo colectivo. Nadie tiene un enfoque de que uno es responsable de sus actos y tiene la libertad de ejercer el libre albedrío en una u otra dirección. Todo está condicionado a si pertenezco a un determinado grupo y que todos los de mi grupo hacen eso o todos los de mi grupo sufren eso. Es un enfoque colectivista que lo que hace es que el hombre pierda su capacidad de introspección, de autocrítica y por descontado de culpabilidad, porque la culpa es eminentemente personal, mientras que ahora en el mundo que estamos viviendo siempre la culpabilidad se expresa a título colectivo, lo cual quiere decir absolutamente nada. Es decir, que la gente se arrodille en la Puerta del Sol para pedir perdón a los negros, en términos estrictamente personales, no significa nada. Es un gesto para la galería que te hace sentir mucho mejor a ti, crees que has hecho algo muy valioso, y realmente no has hecho absolutamente nada más que posturear. O una moda, ni siquiera yo creo que tienen la sensación de estar aportando nada positivo o negativo a la sociedad, porque cuando no hay un sustrato intelectual
solvente. No, quizá es una moda como ponerse hombreras como la canción del verano, ¿no? Pero bueno, pues estoy de acuerdo Sí, es lo contigo, que la toca verdad. ahora. Ahora toca eso. Y con respecto al pronóstico que me decías, pues mira, para mí el pronóstico estaba mucho más claro la vez anterior. Por eso escribí ese artículo que se juzgó, con palabras textuales, excéntrico y disparatado. Porque en aquel entonces, además, las encuestas daban una ventaja a Hillary Clinton que mantuvo hasta el final, absolutamente imposible de rebasar. Es decir, nadie podía hacer una remontada de esa naturaleza. Entonces, ahora nos encontramos con un escenario distinto. Es un escenario en el que confluyen tres crisis importantes. Para empezar, la económica, derivada del COVID. La económica se ha llevado por delante los logros visibles, como te decía antes, no los más importantes, pero sí los logros visibles o más visibles de la trayectoria de Donald Trump. Empleo en máximos históricos en los últimos 60 años, empleo precisamente de los negros, bueno, como nunca ha habido, de la minoría hispana también, es decir, una riqueza extraordinaria, el país disfrutando de una bonanza económica muy, muy notable. Eso todo ha sido barrido por el coronavirus. Luego tenemos el aspecto de la propia pandemia, que no es baladí porque queda muy poco tiempo para las elecciones. Puede rebrotar en el otoño cuando las elecciones son el día 3 de noviembre. Es decir, que hay un gran interrogante. Y tercero, este gran conflicto racial con el que se abre el portón a un nuevo frente de confrontación periodística, mediática, social, que pone todavía más palos en las ruedas. Y luego están los de siempre. Luego está Twitter, que censura tweets del presidente. Luego están bueno, pues las televisiones que no dan respiro ni un solo día de estos 4 años que ha estado Trump de presidente. Se le ha dado respiro en ningún momento. Ahora hay una fabulación de que quería dar un golpe de Estado con la ley de insurrección. El jefe del Estado Mayor del Ejército acaba de declarar hace unas horas que sentía haber posado en una fotografía con Trump, porque claro, los gobernadores es una cosa muy curiosa. Todos los gobernadores y alcaldes de las ciudades demócratas primaban la vida sobre la economía y por lo tanto el confinamiento era estricto, la salud por encima de todo, y cuando empiezan los disturbios no hacen nada, no hacen absolutamente nada y dejan los saqueos, dejan el pillaje. Entonces Trump les llama y les dice: ¿quieren ustedes hacerse cargo de la situación? Luego les llama wimps, que no me acuerdo, blandengues o enclenques, o es decir, ustedes no, unos blandengues, en ese estilo también que es poco ortodoxo de Trump. Y entonces lo que ellos esperaban es que Trump hiciera uso de la ley de insurrección, que es una ley para circunstancias excepcionales, que implica el despliegue no de la Guardia Nacional, que es un ejército interior de Estados Unidos, de nuevo la división de poderes. La Guardia Nacional es un ejército al servicio de los gobernadores que tiene su marina, tiene su aviación y tiene su infantería. Y a veces hacen ejercicios conjuntos con la US Army, que es lo que conocemos nosotros, que esa solo puede actuar fuera del territorio norteamericano. Entonces, que Trump quisiera hacer uso de el US Army para atajar los conflictos en Washington y en otros sitios, implicaba que Trump quería o estaba dando un golpe de Estado. Esto venía sobre una narrativa de que Trump es un dictador en ciernes, y que está violando la Constitución,
De hecho, hay una declaración también de Matis que dice que... sí, de Matis desde luego, pero hay alguno que dice el presidente se está separando de la Constitución. Y yo decía, pero vamos a ver, ¿qué significa separando? Aquí lo único que cuenta es si la está violando. Y la ley de insurrección la usaron los dos presidentes Bush. La usó el presidente Bush padre, precisamente en los disturbios de Rodney King. Allí hizo despliegue del US Army, y su hijo también en el año 2005, cuando, en este caso por distintas causas, fue a raíz del huracán Katrina, que se llevó por delante pues Nueva Orleans, ¿no? Todo aquello, y dio lugar también a unos disturbios, no disturbios, perdón, pillajes y robos de todo tipo en propiedades comerciales, privadas, etcétera, etcétera, que tuvo que meter al ejército. Y nadie dijo que estaban dando un golpe de Estado. Entonces, ellos esperaban que Trump, con su inacción, Trump acabaría ordenando el despliegue del ejército. Y por eso sitúa las tropas cerca de Washington, en una división que estaba situada cerca de Washington, dispuesta para... Lo que pasa es que le sale mal la jugada, porque, claro, los disturbios tienen un límite y la población empieza a sentir miedo y luego pánico. Y empieza a decir, oiga, pero ustedes no hacen nada. O sea, no van a enfrentarse a este grupo absolutamente de salvajes que nos están destrozando nuestras ciudades. Entonces, no tienen más remedio que enfrentarse a los manifestantes, y tan pronto se producen los primeros choques, se toma control de la situación, los violentos se apaciguan y empiezan las marchas pacíficas. Y el señor Trump no tiene que desplegar el ejército. Con lo cual, cuando el teniente general, lo que sería el GEMAD español, que sale en traje de campaña al lado del presidente, dice hoy en los medios: fue un error que yo posara con el presidente. Lo dice porque, entre otras cosas, para determinada mentalidad americana, condicionada por los medios de comunicación, el golpe estaba ya preparado. El golpe de Estado estaba preparado. Cuando lo que iba a hacer Trump era una cosa tan absolutamente constitucional como usar la Insurrection Act que han utilizado muchos de sus predecesores, incluyendo los dos últimos presidentes republicanos. En todo caso, muchas similitudes con lo que vemos aquí, también acusaciones de intentos de golpe de Estado por parte de la ultraizquierda del gobierno a la oposición, en este caso a Vox el otro día en aquella comisión vergonzosa de reconstrucción, movimientos mal llamados antifascistas que se aprovechan de causas aparentemente plausibles que cualquiera apoyaría, si no fuera porque hay muchas más cosas detrás. Pues, Antonio, muchísimas gracias. Hemos estado aquí 1 hora al final y 3 minutos, y yo me tiraría mucho más, pero no es plan. Así que... No he dicho cuál era mi pronóstico sobre... No, has dicho que no te atreves. He dicho que no me atrevo. No, vamos a ver, efectivamente, lo tiene muy, muy complicado. Tiene una enorme ventaja, que eso es lo que para mí marca la diferencia, que es que el candidato oponente al que tiene que hacer frente es un candidato muy desgastado, muy mayor, muy vinculado a Hillary Clinton, muy vinculado a la administración Obama. Si hubiera sido otro candidato nuevo, que viniera de refresco, con un mensaje distinto, podría haberlo tenido más difícil. No lo tiene fácil, pero yo creo que haría mal la gente que nos escucha en pensar que Trump tiene perdidas las elecciones. Bueno, no te atreves a decir, entonces, uno u otro. No, vamos a ver. Yo me inclino por Trump, pero porque digo, porque creo que la economía, por ejemplo, los datos de empleo han sido extraordinariamente sorpresivos para bien. Nadie pensaba que se iban a recuperar este volumen de puestos de trabajo en tan breve plazo. Creo que el tema racial
lo que va a conseguir, entre otras cosas, es que la gente sienta mucho temor ante la posibilidad de quedarse sin policía, y entonces va a haber mucha gente que ahí por eso la invocación de Trump a ser el presidente de la ley y el orden, que a la gente en general le importa bastante que la ley impere y que el orden impere. O sea que creo que puede también serle beneficioso. Ahora, queda la campaña, quedan los debates, él hasta ahora ha superado todo, pero la pandemia, la crisis económica sobrevenida y estos episodios raciales que crean tanto trastorno social, etcétera, no es el mejor caldo de cultivo para asegurar, vamos, para pensar que puede que la reelección está asegurada, ni mucho menos, ¿no? Como estaba antes. Comparto, no obstante, tu opinión. En Estados Unidos prima mucho el imperio de la ley, la gente valora mucho eso. En ese sentido, es verdad que Trump está identificado con eso, con esa incorrección política que puede combatir ese hándicap de los medios que ya ha combatido antes y que quizá hay cierta popularidad entre la gente que agradece que a gente que se siente engañada por los medios de comunicación, como ocurre aquí en España, y que haya alguien, una figura que se atreva a combatir esa idea o esa hegemonía o unas falacias absolutamente mediatizadas. Y luego lo que tú dices también, yo creo que el tema económico va pues va a estar supeditado a cómo lo combata, a qué medidas implemente, que en todo caso no será, como está ocurriendo aquí, ni comprando mascarillas que no sirvan para nada, ni comprándolo a empresas de políticos del PSC, ni mintiendo a la sociedad, ni confiscando test, ni nada parecido, ¿no? Como sí que está ocurriendo aquí. El tema de la pandemia, la verdad es que todo Occidente ha estado muy mal. Por eso del interruptor nos hemos creído que podíamos pasar de cosas muy básicas, y al final aquí mascarillas no tenía nadie, respiradores había poquísimos, los de Estados Unidos funcionaban fatal. Es decir, lo que pasa es que ahí es verdad que la responsabilidad no dependía del presidente, porque para eso están los estados con sus gobernadores, con sus legislaturas, y cada uno ha optado por un modelo de confinamiento diferente. Es decir, es otro modelo de país, pero en conjunto los países desarrollados, los que nos consideramos los países más desarrollados del mundo, en la pandemia creo que hemos dado palos de ciego por todos lados, y las autoridades han dejado mucho que desear en todas partes, incluyendo en Estados Unidos. Bueno, Antonio, pues muchísimas gracias por tu análisis. Yo, sin temor a equivocarme, digo que ha sido el más completo de los que hemos visto o leído en televisión o en medios de comunicación durante estos días. Muchísimas gracias. Negre denuncia que usted, como director general, es quien veta periodistas andaluces que son referentes del constitucionalismo. En breve informaremos de cómo se dan los contratos ahí. Curioso que eximen de toda la responsabilidad a Sancajo y Mariló Montero.